saludarte y darte la más cálida de las bienvenidas a tu programa Si las almohadas hablaran, porque tú sabes, desde que nacemos hasta que morimos, nunca la soltamos, siempre la abrazamos, soñamos con ella, descansamos, nos enojamos, la golpeamos y un sinfín de situaciones donde las almohadas nos acompañan todas las noches y una vez en los días. Este programa es muy importante y hoy vamos a hablar de un tema que nos aqueja mucho desde chiquitos y que cada vez se va agravando más, el bullying. Pero antes déjeme presentarte a mi compañero en este viaje, el periodista Uriel Ahumada. ¿Cómo estás, Uriel? Me da mucho gusto saludarte. Adriana, la verdad estoy muy contento de que en este programa que tenemos de Si las almohadas hablaran, pues literal, nosotros nos vamos a acostar siempre con una almohada, abrazando a la almohada o viendo qué es lo que podemos hacer, decir o mencionar. Y eso es lo más importante, desde el punto de irnos a dormir de forma natural y sin excederse. Llegar a tu cama es el equilibrio de soltar, porque allí es para descansar y recargar tu energía. Lo que tú propones va desde la gratitud hacia nosotros mismos por lo vivido, hacia la vida, incluso gracias por lo que no fue. El punto es que damos cierre a nuestro día y es por eso la idea de que vamos a la cama y reflexionamos previo a dormir. Por eso es que si las almohadas hablaran, pues ¿qué nos dirían, Adriana? ¿Qué nos dirían? Pues acerca del bullying, ¿qué te parece, Uriel, si nos presentas a nuestra invitada de hoy, una gran especialista? Así es, pues tenemos a nada más y nada menos a la maestra en psicología, Alejandra García, que nos acompaña en esta emisión de Si las almohadas hablaran. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Bienvenida. mucho gusto. Gracias. Gracias por el espacio. Alejandra, al contrario a ti, porque de verdad tú sabes cómo estamos padeciendo el bullying cada vez más. Sí. Platícanos un poquito. Sí. Pues bueno, yo soy Alejandra García, soy, como lo comenta Uriel, psicóloga, tengo por ahí un diplomado en terapia infantil, algunos otros diplomados en gestión del cambio, un poquito más organizacional, pero mi fuerte y mi expertise es la parte de la educación y la parte social. Entonces, como lo comenta Adriana, el bullying ha sido una de las cosas que nos ha quejado desde hace mucho tiempo. Anteriormente era la carrilla, pero después se fue haciendo un poquito más científico, fueron sacando más estudios y demás, se le fue dando más peso y pues sí, el bullying es una de las cosas que incluso después de la pandemia, cuando entran otra vez a los ciclos escolares, se acrecenta por la cuestión, pues obviamente del encierro, de la falta de empatía, de la falta de comunicación, de hacer sociedad y comunidad, porque es uno de los factores importantes para que el bullying se desencadene, cuando no hay esa parte sana o nutritiva. Entonces, pues la violencia en los hogares y demás hace que el bullying pues vuelva a estar todavía muy presente en las escuelas mexicanas. Justamente, Uriel, Alejandra, yo estoy convencida y lo he dicho en voz alta en algunos de los programas que presento, que las escuelas requieren 100% un especialista psicólogo, por lo menos uno, en educación, de acuerdo a la edad o grados en que estén los jóvenes, adolescentes o niños, porque venimos ya desde años para acá con familias disfuncionales que dejan desde pequeños en guarderías a sus niños o padres divorciados donde el niño anda de un lado para otro viendo quién lo cuida, no es educado en casa, está aislado y no recibe amor, no porque los padres no quieran, sus situaciones de la vida que ha cambiado no se los permite. Entonces, pues la maestra está para dar clases, conocimientos, no para atender emociones. Entonces, lo he dicho mucho. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo están los centros escolares? Miren, sí es importante lo que dice Adriana, porque justamente es una de los factores importantes para que este tipo de situaciones como el bullying no se presenten, ¿no? Es la prevención y tiene que ver con padres de familia,
con los directivos, sí un poco con los maestros, Adriana, pero desde lo que le toca, no dejándole todo la chamba, porque por ejemplo hoy meten esta materia de socioemocional, pero la van a dar a veces los maestros, entonces no hay un sentido, porque hay un profesionista pues que se prepara, ¿no? Que es el psicólogo, en donde sí considero que ojalá, por ahí hay algunas leyes que ya están peleando, porque haya un psicólogo, por lo menos uno por plantel. Por plantel. El psicólogo puede estar especializado en diferentes edades, podemos trabajar diferentes edades porque a veces no es tanta la diferencia en el sentido de los temas que se abordan, pero sí es importante que por lo menos uno esté en un plantel. Hace la diferencia. En las escuelas privadas hay psicólogos, hay departamento psicopedagógico y de verdad sí hace la diferencia, aunque es la suma de todo, porque no están exentas las privadas. Claro. De hecho, están dentro de la estadística del bullying, las privadas y públicas. No se salvan, pues. Sí, y como lo habíamos mencionado pues, anteriormente también, muchos se preguntan desde qué momento y en qué parte empezamos a hablar con los jóvenes o incluso ya niños. ¿A qué edad podemos empezar a tocar este tema y darle un seguimiento al caso del bullying? Como es un tema que se presta para cualquier edad, yo le comentaba a Uriel que es importante que desde los primeros años, porque es un tema que nos habla de un acoso, de violencia, de agresiones verbales, físicas, psicológicas, sexuales, sociales, por la cuestión de la raza, el color, el nivel socioeconómico. Entonces, es algo que está siempre impregnado en cualquier edad, por eso desde que están niños, desde kinder, es importante que empecemos con este tema del bullying, que sería ya la prevención, ¿no? Ahí metes prevención, porque ya en grados más grandes, donde los niños o los chicos ya traen otras dinámicas, como decía Adriana, pues ya ahora sí se van a soltar más y va a ser como más evidente. Pero el hablar es desde las edades más pequeñas, porque estamos hablando de prevención. Entonces, prevención quiere decir empatía, responsabilidad, buen liderazgo, asertividad, buena comunicación, todo lo que carecen los niños, adolescentes y jóvenes en casa por muchas circunstancias. Aquí no vamos a juzgar ni a culpar a nadie, pero es justo eso lo que están careciendo en casa, pues que se dé por lo menos en un lugar donde están casi la mitad pues de su vida. Es que desde ahí es donde empieza todo, ¿no? Sí. Digo, también puede darse la situación de edades más avanzadas. Sí, totalmente. Si psicológicamente no estamos, digamos, bien trabajados o educados en este sentido, ¿no? Educados. Pero no es más fuerte, Alejandra, Uriel, en la adolescencia, en la secundaria. Mucho. Más que en la primaria. Mucho, sí. Aunque ahorita se está descubriendo que desde edades más pequeñas, como lo es primaria, empiezan. Pero ya en sexto, quinto. Creo, Adriana, que empiezan, probablemente sí, mira, desde cuarto, quinto, sexto es cuando empiezan, pero tú como maestro y como padre de familia lo puedes detectar desde que están bien pequeños. A lo mejor lo fuerte sí empiezan a esas edades porque son edades donde hay una revolución de más cosas internas. Entonces, como es una cuestión interna, una revolución interna que también la pasamos nosotros cuando fuimos adolescentes, súmale ahora la parte tan revolucionada que está socialmente hablando, o sea, todas las carencias que hay y todas las problemáticas que existen, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que lo notamos un poquito más, además de que empieza la rebeldía en esas edades. Entonces, por eso es que el niño, como decías tú, bueno, hay niños que se callan y que no hablan y que no dicen. Ya en cuarto, quinto, sexto para arriba, pues ya hablas, dices, gritas y te comunicas a lo mejor de formas no tan asertivas. Y cuando no hay un límite, una comprensión, un cariño, un amor, una guía, una mentoría, es cuando el chico se pierde y dice, bueno, esto es normal, ¿no? Porque también pasa en casa, me gritan en casa, me pegan en casa, pues es normal que yo lo haga en cualquier área o círculo de mi vida. ¿Qué se genera por el simple hecho de callarse? ¿Ya estamos hablando de que es un miedo? Es un miedo de decir lo que siento, pero fíjate que más allá del miedo, insistiendo en la prevención, es una forma de que no me educaron socialmente o emocionalmente, más bien, perdón, no me educaron emocionalmente para yo decir qué es lo que sucede y por qué sucede y cuándo sucede. Entonces es como no tengo yo las herramientas ni las estrategias para comunicarme. O como decía Adriana, ni siquiera tengo el tiempo de hablar con mamá y con papá
o con alguien que está en casa. Y no te escuchan como niño, a veces están más en la pantalla, viendo el celular y distraídos, de verdad. Incluso respetuosamente lo digo porque lo hemos visto y sabemos que es una realidad. Están en la ociosidad, ¿verdad? En el ocio, vaya, de las redes sociales, viendo TikTok. Y el niño, por un lado, esperando a ver a qué horas lo atienden, ya mejor se va a llorar con la almohada, porque nadie lo escucha. Porque nadie lo escucha, nadie le pone la atención necesaria. Y hay diferentes tipos de bullying. Un ejemplo de tantos que hay, maestra, que nos pudiera poner usted para que la gente empiece a entender qué viene siendo un bullying o un caso de bullying, porque hay muchos. Ciberbullying, físico, verbal. Psicológico. ¿Cómo empezamos a detectar uno de ellos? Bueno, la parte de lo físico, lo verbal y lo psicológico creo que es como lo que ya muchos sabemos o damos por hecho o la lógica nos lo dice, ¿no? Tocas un tema importante, Uriel, porque la cuestión del ciberbullying, yo comentaba la otra vez con una directora con la que trabajo en Jocotepec y le decía, es que antes nosotros sí sufríamos, no sufríamos, pero sí pasábamos por bullying, pero el bullying se terminaba a las 2 de la tarde. O sea, tenía tiempo, pues, ¿sabes? Y al día siguiente regresábamos como si nada hubiera pasado. Exacto. Perdonábamos todo. La carrilla, como lo decías. O los papás estaban tan al pendiente de nosotros que al día siguiente se reportaban a la dirección. Sí, o sea, había seguimiento. Llamaban a los padres y llegábamos a una regla. Sí, pero ¿qué pasa hoy con el ciberbullying? No. El bullying te sigue y te secuestra y te persigue hasta tus casas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta cuestión del internet? Sí vino, es muy bueno, pero vino a tener sus vacíos que no los estamos llenando bien. Entonces, el niño o el chico que sufre el bullying, incluso el adulto, que se llama mobbing o moving, el chico que sufre el bullying en la escuela, llega a casa, prende redes sociales y pues sigue el bullying. Entonces, no hay un alto. ¿Cuáles son de los más, ahorita es el ciberbullying el que está como el top 1, o sea, el número 1 del top 10, y lo que sí también, que es muy discreto, es la parte del bullying en donde viene esta cuestión del rechazo y el aislamiento. Ese es muy silencioso, porque es, yo te dejo de hablar, yo no te hablo, yo te segrego, vete para allá, no eres del equipo, no perteneces, y ese es uno de los más mortales. ¿Por qué mortales? Porque viene la parte del suicidio. Sí, la parte del suicidio es un tema porque viene la parte del muy suicidio. Delicado. Maestra, vamos a continuar más con el tema, pero ¿qué le parece si vamos a ver lo que opina la gente sobre el caso del bullying y seguimos con más de este tema y continuando ya con la parte de lo que es el ciberbullying? ¿Le parece? Adriana, pues vamos con la información, vamos con este sondeo que tenemos preparados. Yo creo que soy víctima, porque en esta sociedad siempre está como mucho el burlarte del otro, en hacer menos al otro. Es como una práctica cotidiana, digamos. Cuando trabajas en una oficina es como muy común el hecho de que hagas chistes del otro, que te burles del otro. Entonces creo que de una manera ligera todos somos víctimas del bullying. Sí he sufrido bullying en primaria y secundaria, críticas hacia mi persona, sobre mi cuerpo por estar muy flaquita. Y también porque era muy aplicada, entonces era como que me hacían menos, como que, pues sí, todo el tiempo estaba recibiendo ese tipo de críticas. Y pienso que lo tienen muy normalizado, que es como un juego entre niños, una llevadera. Pero pues sí afecta mentalmente mucho, y más cuando eres un niño y realmente te tomas las cosas muy personal, muy a pecho. Y siento que sí se debería de hacer algo en las escuelas, tanto como en los padres, en los alumnos, y hasta pueden hacer algo los maestros. Creo que sí he sufrido bullying, pero no es algo como que yo le tengo mucha importancia. Así que puede ser que haya gente, como cualquier persona, que dice cosas sobre tu cuerpo, sobre cómo te vistes, así, pero la verdad no es algo como que yo le tengo importancia. Y creo que es algo que me ha ayudado para no deprimirme o no sentirme mal conmigo misma. Pero no está bien tampoco que digan a las personas sobre tu cuerpo, sobre otra cosa, porque nadie es perfecto y pues nadie va a ser mejor que tú, o sea, todos somos iguales.
Cuando yo estaba en secundaria sufrí bullying, principalmente por las compañeras que consideraba amigas. Ellas se burlaban de mi cuerpo. Referente a esto, yo sufrí un tiempo de depresión, entonces estuve constantemente tratando de buscar un cambio en mí. Al día de hoy sé que no fue bueno tampoco esforzarme en cambiar quién soy para agradarle a los demás, pero siento que si tú estás en esta situación puedes buscar ayuda con personas que se especialicen en este tipo de situaciones o con familia o amigos que te quieran mucho para que puedas tener una vida más plena y sana en lo que resta de tu vida. Aula Producciones tiene para ti estudios de grabación totalmente equipados para tu streaming o grabación de tus programas. Contamos con equipo profesional de iluminación, audio y video y cabina de audio. Un equipo profesional de camarógrafos, editores y realizadores. Búscanos en nuestras redes sociales como @aulaproducciones o al WhatsApp 33 37 06 29 46. Audioguías. Una nueva forma de aprender. Más práctico, más cómodo en todo momento. Escuchando. En tu tiempo, en tu espacio, cuando tú quieras. Experimenta la nueva forma de aprender, solo en Universidad Santander. Lo sabemos. Sabemos que la vida no es fácil. Sabemos que tuviste que dejar familia, amigos, tu lugar de origen. Sabemos que llegaste a un lugar con sueños y aspiraciones. Sabemos que te partes en pedazos para sobrevivir, ahorrar y mandar dinero a tu familia. Probablemente te quedes en Estados Unidos y hagas una vida, pero también es probable que regreses a tu patria. Y entonces, cuando llegue el momento, no solo habrás logrado el sueño, llegarás también con tu título universitario. Porque pase lo que pase, tú, como nosotros, sabemos que es tiempo de lograr hasta lo imposible. Contamos con bachillerato, 7 licenciaturas y 2 posgrados. Estúdialos en español 100% online. Descubre los beneficios que tenemos para ti al estudiar en Estados Unidos nuestra oferta educativa. Suéñalo, conviértelo en realidad. Universidad Santander, mi universidad, mi espacio, mi tiempo. Ya regresamos de la pausa y estamos de vuelta en este programa de Si las almohadas hablaran. Y profundizando más en este tema, compañeras y maestra, pues hablábamos del ciberbullying, hablábamos de 3 cosas muy importantes, en este caso de que ahora ya a través de las redes sociales, pues que se viraliza todo lo que está sucediendo y exponemos más el tema del ciberbullying, pero no hacemos nada. Incluso somos espectadores de lo que está sucediendo. Sí, esto es importante porque son de los 3 personajes o personas que existen en esta ecuación del bullying, ¿no? Que es el acosador, el acosado, pero yo le comentaba a Uriel y a Adriana que está el espectador, y justamente esta cuestión del ciberbullying tiene mucho que ver y le da muchísimo peso al espectador. ¿Qué hace el espectador? Como decías, graba en lugar de detener, de hablar, de decir, de levantar la voz. Y eso tiene que ver con la parte de la empatía, o sea, nos estamos volviendo poco empáticos, muy fríos y personas que no tenemos como esa parte de decir, oye, esto no es lo correcto. Entonces, el ciberbullying creo que ha aumentado por esta cuestión y esta exposición que comentas de las redes sociales y demás, y habrá que trabajar mucho con el espectador, porque trabajando con el espectador, curiosamente dejas desmantelado, por decir así, al acosador, y el acosador ya no tiene nada que hacer, entonces dice, bueno, pues ya nadie me aplaude, nadie me graba, nadie nada, claro. Pues voy bajando entonces esta cuestión del bullying, ¿no? Esta carencia, pues yo sí le llamo como una carencia emocional de la persona que también lo hace. Para muchos es diversión.
Sí, sí, el espectador sobre todo, obviamente, sí, claro. Y cuando llegamos al tema de lo que ya es lamentable, como el caso de lo que estamos viendo en las imágenes, Adriana, Sí. Lo que sucedió en una de las secundarias. Terrible. ¿no? Sí, ahí vemos en las imágenes que están peleando, hay espectadores, pero nunca se vio el riesgo de lo que pudo haber sucedido hasta que llegan las secuelas y llegas al caso de la muerte de una... Exacto, no se ve, no se presencia, no alcanzas a dimensionar y menos, como dice Adriana, en esa edad no dimensionas de por sí, de entrada, ¿no? Por cuestiones neuronales, neurológicas y del cerebro y del desarrollo. No hay esa parte del límite, de contenerte. Ahora aún más con este tipo de situaciones donde no dimensionas y se te hace divertido grabarlo, subirlo y mofarte de la gente, ¿no? Pero vuelvo a insistir, compañeros y maestra, aquí hay varios actores, independientemente de los personajes involucrados en la escena directa, pues es un trabajo integral. Totalmente. De maestros, directores, psicólogo, educativo, pero vuelvo a insistir en las familias. No puede ser, o sea, los niños y jóvenes les falta madurez, conocimiento, no manejan sus emociones, les falta comunicación, que los escuchen, que los guíen y demás. No es posible que llegue tu hijo a casa y no detectes que está triste, que está raro, que está actuando extraño, o sea, agresiva, rebelde, o sea, a la inversa, triste, acongojado. Y yo sí alzo la voz hacia los padres, porque somos responsables, los trajimos al mundo y tenemos la responsabilidad de vigilarlos y de actuarlos. Pero también, ¿a poco no se da mucho el caso de los padres que no reconocen lo agresor de sus hijos? Es impresionante. Sí, y por claro. más que les dices, tu hijo está mal, edúcalo, no. Cegadas completamente. Es que tocas un tema bien delicado, Adriana, que es la parte de, cuando te preguntas por qué están creciendo este tipo de situaciones, obviamente uno de las emociones que viene por debajo de ahí es el enojo, ¿no? Y yo a veces les digo, cuando hay niños que son acosadores, yo me preguntaría cómo están los papás. Qué formas de comunicación hay en ellos, cómo se comunican, qué emociones sobresalen, ¿no? Entonces son papás enojados, frustrados, neuróticos, que traen como todo esto y dices tú, bueno, el niño es un reflejo. Lo transmiten también. Sí, es un reflejo. A mí no me gustaba, me molestaba cuando era adolescente de que tú eres lo que ves en casa. Y yo decía, claro que no, porque yo tengo un papá a veces un poquito iracundo. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo no soy como él. Pero es que es la verdad. Entonces es una cuestión de combinación y el papá, que es la figura principal, y la mamá tienen mucho que ver con esta cuestión, tanto si son acosadores o si no hablan y se callan los sentimientos, porque entonces pudiéramos hablar que es una familia donde quizá no se tocan las emociones y menos las incómodas, que es la parte de la tristeza. No hay una comunicación, que No, es lo que no debemos de no tener hay un en el puente. seno familiar, ¿no? Exacto. O la comunicación para evitar este tipo de situaciones de las que se están viviendo. La responsabilidad principal sería de los padres. Creo que definitivamente. Sí. Sale de ahí y se permea obviamente a las escuelas y sobre todo en el aula con la maestra correspondiente, porque ahí también viene la corresponsabilidad. Hay maestros que dicen, pero no es mi escuela. Entonces dices tú, bueno, pero es tu aula, son tus alumnos, conócelos. Algo está pasando en ese alumno, cambió, se aisló, bajó el rendimiento escolar, ya no opinó, ya no habló. Pregunta, ¿es que es normal? No, no es normal. Algo está sucediendo. Por eso también uno de los ingredientes principales para esta cuestión del bullying es conocer a los chicos y conocer a los niños. Si yo no conozco a mis hijos o no conozco a mi alumnado, ¿cómo voy a saber dónde está la diferencia? ¿Cómo voy a saber que están distintos, que están diferentes, que están actuando de otra manera? Eso es bien importante. Así es. Y bueno, en pantalla estamos viendo también algunas de las estadísticas de lo que es el bullying, las agresiones que son psicológicas, cibernéticas, de las que ya estábamos hablando, y los reportes de cada año. Digo, han variado mucho desde el 2019, que fueron 437 reportes, y ya pues hablamos que han disminuido en este año
por lo mismo de lo que hablábamos en temas de pandemia, Sí, ¿no? claro. De que bajaron los índices debido a esto porque las escuelas pues estaban cerradas, ¿no? Sí. Y que no nos dejemos llevar como por esa estadística, pues porque no estás en el contacto. Son alarmantes aún así. Claro, y sin embargo el ciberbullying sí fue el que subió por esta cuestión, ¿no? Ya estaban más a la mano, el niño estaba 24/7 o el adolescente 24/7 atrás del celular o atrás de la laptop. Entonces por eso es que el ciberbullying se fue Que para esa arriba. situación, maestra Alejandra, es alarmante también. A ver, nosotros crecimos sin comunicación, no había teléfonos, había en las esquinas las cabinas telefónicas, pero nuestra madre nos dejaba en la escuela, nos daba la bendición y ya no sabía hasta que nos recogía qué pasaba con nosotros, y más adelante cuando en el bachillerato tomábamos transporte, pues nos daba la bendición y ya no sabía cómo volvíamos. Pero ahora, de verdad, si el problema es el celular, ¿por qué se enojan los padres cuando la institución educativa les prohíbe el uso de celulares o les dice, déjalo resguardado en un locker y no lo saques hasta que te vayas? ¿Qué pasa? ¿Por qué los padres no comprenden que sí es un problema? Claro, que detona. ¿Y por qué también la institución no se impone ante los padres? Bueno, aquí son dos cosas, dos respuestas. Una de los papás, ¿no? La parte de los papás creo porque no están conscientes. Y así como tú decías, Uriel, que los mismos chicos cuando están grabando no dimensionan, el papá se vuelve espectador cuando no dimensiona tampoco la situación del celular. O se meten y del al ciberbullying. problema. También hemos visto situaciones donde los padres de familia se agarran también, las mamás y papás. Entonces es como una parte donde no hacen conciencia profunda de lo que está ocurriendo y de la dimensión del problema del ciberbullying, ¿no? Y la otra, la parte de las escuelas, tú lo comentabas, con todo respeto también, como tú decías hace rato, yo sí creo que hoy en día la escuela es más negocio que institución de formación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo escuela, dirección, administración, incluso los mismos maestros que pues nos da miedo que se vaya la gente y que no haya ese ingreso, digo, pues prefiero decirle al papá, está bien, haz lo que tú quieras, tráete el celular, no importa, tú comunícate, tú háblale, tú mándale un WhatsApp y tú todo. Cuando tú dices, es que es una de las herramientas claves ahorita que se está dando y más con las noticias que estás diciendo de lo que es el ciberbullying. Además de que es un distractor para el conocimiento, porque está hablando la maestra y el muchachito acá. Sí, no, muchísimas cosas trae que sí hay que poner límites y hay que trabajar, como dices, de manera interdisciplinaria. Poner límites, hacer muchísimas cosas para erradicar este tema de crecimiento del bullying. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos empezar a bajar estos índices haciéndolo por uno mismo, o qué mensaje dejaría a la sociedad? Bueno, pues yo encantada de que nos den estos espacios. Uno es lo que les decía, conocer a tus hijos y a tus alumnos, detectar la situación, comunicar la situación, dar una atención completa a la situación, no dejar ningún ingrediente o ningún eslabón suelto, que sería acosador, acosado, y espectadores y padres de familia y maestros, como lo comentabas tú. Llevar una comunicación continua con la familia, tener encuentros y espacios donde se pueda hablar de esto, llevar acciones y que esas acciones tengan un seguimiento y ver qué tanto están funcionando. Y un ingrediente que yo sí les pondría y lo pongo en la mesa y ojalá y haya algo importante ahí, la parte de la empatía y la parte del altruismo. Mientras yo escuela y en casa, en lugar de estar solo enfocado en las cuestiones negativas, que obviamente se tiene que hacer para hacer un cambio, pero le doy más peso a la parte bonita, a la parte de la vida, lo que decías ahorita al principio de esas frases, ¿no? El altruismo y la empatía, mientras ponderen estas dos cosas, va a hacer que tu hijo vaya entendiendo que el lastimar a los demás no es el camino. Y que ellos también tienen que ser chicos merecedores o chicas merecedoras de un respeto y como le digo a mis niños, tú vas a respetar al otro por el simple hecho de ser un ser vivo. No hay otra cosa, solo por eso. Entonces, si partimos de esa parte del amor, de la empatía, de todas estas cuestiones bonitas que también tiene la vida y que también tienen ellos y las familias y como país tenemos, creo que va a empezar a erradicarse mucha cuestión del bullying, que sí es un tema que nos da dolores de cabeza. Conclusiones, Adriana, para este tema. Que realmente debemos tener más programas como este y quedamos pendiente para otra entrevista para el bullying de los grandes que mencionabas incluso hace rato, porque es algo que estamos viviendo, padeciendo y a todos nos atañe. Yo de verdad
Espero pues que no se pierdan este programa de Si las almohadas hablaran, porque traeremos todos los temas importantes que sucede dentro del ser humano, en la mente y en las emociones, porque no solamente somos cuerpo. Exactamente. Y saber identificar los diferentes tipos de bullying, que ya lo mencionabas, Adriana, es muy importante saber cuáles son, que hay muchos, desde el verbal, Físico, psicológico, social, el ciberbullying, que es el que más ahorita, y como comentaba Adriana, la parte ya del adulto, cuando estás en la parte laboral, se llama mobbing o moving. Es un término. Que también tenemos que hablarlo en algún momento más a fondo de qué se trata y cómo enfocarlo y cómo prevenirlo. Digo, estamos hablando de prevención y evitar que crezcan más los números de casos de bullying, ¿no? Sí. Ojalá. Maestra, pues muchísimas gracias que nos haya acompañado. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que siempre sabemos que va a dar mucho de qué hablar. Lamentablemente hay muchas cosas que se tienen que platicar a fondo, pero esto es lo que queremos hacer en este programa de Si las almohadas hablaran, concientizar de qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a dormirnos y acostarnos y platicarlo primeramente con la almohada, Adriana. Así es. Pues yo estoy muy complacida de que nos hayas acompañado a este programa tan interesante y que no te pierdas los próximos capítulos de Si las almohadas hablaran, porque, te repito, traemos temas de mucho interés y gracias. Muchísimas maestra, por gracias habernos acompañado. Gracias. Y nos vemos en otro próximo episodio. Claro que sí, gracias por la invitación, de verdad. Y antes de despedirnos, pues nos puede mencionar sus redes sociales, dónde la podemos encontrar y números telefónicos. Ok, mis números van a aparecer en pantalla y la red social estoy en Facebook, en una fanpage que se llama Psicoedúcale. Búsquenme ahí porque viene todo este contenido desde temas como bullying, cómo afrontarlo, mobbing, autoestima, liderazgo, todo que ver con el desarrollo y el crecimiento de los seres humanos, que es básico. Excelente, pues de esta manera nosotros terminamos en esta emisión de Si las almohadas hablaran. Nos vemos en la próxima con más temas de relevancia para todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.